a una voz estamos buscando más de Dios para nuestras vidas, familias, la iglesia, nuestra tierra. Quiero considerar hoy un incidente y un versículo muy clave en Hechos capítulo 3, empezando desde el versículo 1. Un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban ahí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan mirándolo fijamente, le dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Pues ante este milagro se reúne un grupo, ya que el cojo está alabando, saltando, y a propósito debemos de ser muy expresivos en dar gloria a Dios por cosas obvio, grandes como esto, pero también las bendiciones aparentemente pequeñas de la vida diaria, su nueva misericordia cada día. Seamos un pueblo expresivo en nuestra gratitud. Es interesante que dice que Pedro y Juan iban a la hora de la oración. Iban entrando por esta puerta principal del templo, y dice que este hombre, más adelante nos dice que tenía más de 40 años de edad, todos los días lo ponían ahí, que nos hace asumir que Pedro y Juan ya lo habían visto múltiples veces antes. Esto no es la primera vez. De hecho, es casi un hecho que el mismo Señor Jesús pasó al lado de este hombre cada vez que fue al templo en su vida terrenal, pero por alguna razón no lo sanó. No era falta de poder, no era falta de amor, pero a veces los tiempos de Dios son un misterio. Este día era el momento de Dios, era el tiempo preciso que Dios había preparado. Y saben, algo que yo noto aquí es la perseverancia de Pedro y Juan. Ellos iban a orar y tal vez no habían visto un milagro de ese índole, ¿sí? Pero seguían yendo y seguían orando, y quiero animarte a lo mismo, a seguir buscando al Señor, seguir orando, seguir perseverando en oración, en las Escrituras, en permanecer en su palabra, pueblo y presencia, en congregarte, seguir yendo al templo, seguir yendo a su palabra y su presencia, aun cuando tal vez no estás viendo esos resultados que estás esperando. Hay tiempos de Dios que a veces no vamos a entender nosotros. Pero si ellos hubieran dejado de ir al templo, hubieran dejado de orar, no hubieran estado posicionados para ese momento. Y bueno, sucede el milagro, se reúne un gran grupo de personas. Pedro empieza a compartir y aclarar que no son ellos, es el Señor Jesucristo que ha resucitado, que ha hecho la obra. Y quiero enfatizar el día de hoy el versículo 19 aquí en Hechos 3. Dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. ¿Saben? Esta palabra refrigerio es la palabra anapsuxis y quiere decir recobrar el aliento. Y la palabra tiempos es la palabra kairos. Muchos tal vez han oído esto, y es el momento oportuno o la temporada apropiada. Así como hubo ese kairos para el cojo ese día, aquí
Pedro, inspirado por el Espíritu, nos enseña que hay tiempos, momentos oportunos de Dios de anapsuxis. De nuevo, aquí traducido refrigerio, en otra versión alivio, en otra descanso. Pero su significado literal es recobrar el aliento. Y leyendo una definición, dicen que en manera figurada es avivamiento. Se pudiera traducir tiempos de avivamiento. Recobrar el aliento. Creo que esto es genuino arrepentimiento, cambio en forma de pensar de raíz, transformación verdadera. Pienso en recobrar el aliento cuando alguien tal vez ha estado corriendo, tal vez está exhausto y llega un momento para recobrar el aliento. Y yo no sé tú, pero yo sé que yo necesito, después de 2 años de pandemia, recobrar el aliento. Y muchos por otras razones tal vez más personales, más individuales. Necesitamos recobrar el aliento, pero no solo el aliento natural, necesitamos el aliento del Espíritu Santo, el soplo fresco del viento del Espíritu de Dios. Trayendo fortaleza, trayendo ánimo, trayendo nueva pasión, trayendo verdadero avivamiento, que una definición es la intensificación de la obra ordinaria del Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo siempre hace, pero intensificada, glorificando a Jesucristo, atrayendo a los perdidos. Que sea intensificada en nuestras vidas en este tiempo. Ahora el versículo dice, así que arrepentíos y convertíos para que esto suceda. Arrepentimiento es una palabra que usamos mucho, pero quiere decir cambio. Cambio en la forma de pensar de raíz. No solo remordimiento emocional y sentirnos mal. A veces incluye eso, pero es más profundo que ello. Es cambio de manera de pensar que obviamente cuando es genuino nos lleva a cambio de comportamiento, en nuestros hábitos y actitudes, en nuestra forma de hablar, en nuestras acciones y falta de acciones. Debemos de preguntarnos qué aspectos de nuestra vida no honran a Dios. Yo me debo preguntar qué aspecto de mi vida no está honrando a Dios y llevarme a genuino arrepentimiento. Cambio. Si no hay cambio, no fue verdadero arrepentimiento. Ahora, dependemos del poder del Espíritu Santo. Tenemos que reconocer y rendir, pero esto no es perfección, es rendición. Tú y yo no podemos lograr perfección. Es rendición a la obra continua del Espíritu Santo en nosotros, cooperando con Él para ir soltando todo aquello que no lo honra, abrazando lo que sí y caminando cerca de Él mientras Él nos va transformando. Y de esto se trata la palabra convertíos. Dice arrepentíos y convertíos. Convertir es revertir, volver ahora en la dirección correcta. No solo dejar de hacer lo incorrecto, pero ahora empezar a hacer lo correcto. Buscar de corazón agradar al Señor. Debo preguntarme, ¿en qué dirección va mi vida? ¿Me he desviado de las prioridades de Dios para mí? ¿Me quedé estancado y simplemente ya no estoy avanzando? Necesito sacudirme esto. Necesito reconocerlo y arrepentirme y convertirme, voltear a Él. Y de nuevo, no solo es dejar de hacer lo malo. Santidad es mucho más que dejar de hacer lo malo. Es también hacer lo que sí honra a Dios. Caminar en la dirección correcta, haciendo esas buenas obras que Él prepara de antemano para nosotros, como lo dice Efesios 2:10. Ir caminando en obediencia
paso a paso mientras el Espíritu Santo nos va transformando, perfeccionando y glorificando a Jesucristo a través de nuestra obediencia paso a paso. Dice que esto es para que sean borrados nuestros pecados. Sean borrados. Al confesar mi pecado en arrepentimiento, soy perdonado. Pero si no hay genuino arrepentimiento, a veces sigo coqueteando con el pecado, con la maldad, y le doy lugar. Esto no honra a Dios y es un estorbo a la obra de avivamiento en nuestras vidas. Es tiempo, Kairos, tiempo de buscar al Señor de todo corazón y de rendir todo aquello que estorba su obra completa y perfecta en nuestras vidas. Dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La palabra presencia en el griego es prosopón y quiere decir literalmente parte alrededor del ojo, es decir, el rostro. Para que vengan del rostro del Señor. Esto me habla de intimidad, de cercanía. Si vamos a recibir tiempos de avivamiento, será clave pasar tiempo en su presencia. Yo menciono seguido 2 Corintios 3:18, donde nos llama a contemplar su rostro, nos llama a mirar con el rostro descubierto, libre de todo velo, libre de todo lo que estorba. Ver su rostro, contemplar al Señor, verlo a Él en su belleza, en su grandeza, en su santidad. Y al contemplarlo, al buscarlo, permitir que paso a paso, a veces poco a poco, a veces es un proceso largo, o a veces es una obra donde viene avivamiento, la obra intensificada del Espíritu, y es rápido. Pero sea cual sea, estarlo buscando, la intimidad con Él, pasar tiempo con Él, adorándolo a Él. Y Él nos va a ir transformando de gloria en gloria a su imagen, a la imagen que estamos viendo. Porque al decir mirar, es también reflejar. Como en un espejo, vemos y reflejamos, viendo al Señor, estando cerca de Él. Entonces podemos ser transformados. Y hay tiempos extraordinarios cuando Dios visita. Saben, pensando en Pedro y Juan, yendo a la hora durante el día de la oración, me acordé de un tiempo extraordinario de oración y de avivamiento. Sucedió en el estado de Nueva York, septiembre 23, 1857, la iglesia Old North Dutch Reformed en Fulton Street. A las 12 de mediodía, un hombre llamado Jeremiah Lampier, un empresario, no era pastor, pero tenía una carga para alcanzar a perdidos, y su pastor lo había pedido que buscara cómo provocar más evangelismo en la iglesia. Entonces, él planeó una reunión de oración en cierta fecha, el 23 de septiembre a las 12 del día, y empezó a invitar a algunos de sus amigos para ir a orar ese día. Llegó el día, él llegó allí a las 12 y hasta las 12:30 él era el único allí en ese pequeño tiempo de oración, cuando luego llegaron 5 más. Y ese primer miércoles hubo 6 personas orando. El siguiente miércoles decidieron volver y ahora hubo 14. Y algo empezó a hacer el Espíritu Santo, porque relatan los historiadores que a los 6 meses había de 10 a 20,000 personas reuniéndose en múltiples ubicaciones alrededor de la ciudad de Nueva York, porque obviamente ya no cabían en ese lugar. Eso sí que es oración extraordinaria. Y de ahí se fue extendiendo. Relatan de un
empresario inconverso de Albany, la parte norte del estado de Nueva York, que estaba ahí tratando de hacer negocio con un hombre, y llegó las 12 del día y con el que él estaba haciendo el trato, le dijo: ¿sabes qué? Tenemos que pausar porque yo tengo que ir a una reunión de oración de 12 a 1. El otro decía: pues ¿qué, estás loco? Estamos en medio de un trato comercial importante. ¿Qué puede ser más importante? Pero como dijo, pues de todos modos yo voy a ir. Este hombre inconverso lo acompañó. Allí encontró al Señor Jesucristo, fue transformado, regresó a Albany y empezó una reunión de oración allí que también estalló y explotó en crecimiento. Tiempos extraordinarios empezaron a suceder. Se extendió a ciudades y más allá del país por 18 meses. Y se calcula que alrededor de 1 millón de almas fueron alcanzadas. Ahora, esto no es una fórmula. Siempre viene avivamiento en maneras diferentes. No podemos decir: vamos a hacer exactamente esto, una reunión de oración a las 12 del día. No necesariamente. Tenemos que ser sensibles a lo que el Señor quiere, pero seguir buscándolo de todo corazón. Y nunca sabemos cuándo en uno de esos tiempos de oración puede haber una sanidad extraordinaria, como sucedió con Pedro y Juan. Puede aún desatarse un tiempo de visitación del Espíritu Santo para alcanzar a multitudes. Pero seamos sensibles y seamos obedientes. Y no seamos simplemente espectadores. Porque ese día del milagro con el cojo y con la enseñanza de Pedro, hubo los que se acercaron y formaron parte de la iglesia, pero hubo los que solo fueron espectadores, lo vieron de lejos y se regresaron a su vida de siempre. Tenemos que decidir: yo no quiero ser solo un espectador, yo quiero ser un participante. Yo voy a buscar al Señor de todo corazón también para mi vida, mi familia, la iglesia, la tierra, y juntos a una voz lo veremos suceder.